Bueno, seguimos con una noticia que nos ha sorprendido esta tarde. Estábamos acostumbrados a que, claro, se anunciaban siempre las alzas o bajas de las bencinas y ellas siempre estaban en el rango de los 5 pesos, porque así funciona el MEPCO. Sin embargo, en el informe de hoy de la ENAP venía una novedad y una sorpresa completa, un alza de más de 20 pesos en el caso de la bencina de 97 octanos. ¿Qué ocurre? Vamos a entender o intentar entenderlo con la explicación del economista Jorge Germán, quien está con nosotros en el estudio. Jorge, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿No funciona el MEPCO? ¿Qué es lo que ocurre en este caso puntual de la bencina de 97 octanos? En el caso puntual de esta semana, el alza fuerte de la gasolina se debe específicamente a un cambio en la estacionalidad de la producción de la gasolina. ENAP bajó la presión de la gasolina debido a que pasamos a una temporada de invierno de bajas temperaturas a una temporada de primavera-verano de mayores temperaturas, y eso lleva a que ENAP tenga que bajar la presión de la gasolina para que ésta no se evapore fácilmente al momento de transportarla y manipularla en las bombas de bencina. Entonces, ese cambio puntual que ocurre todos los primeros de septiembre de cada año llevó a que el precio de la gasolina aumentara fuertemente. ¿Por qué ese aumento se traspasa a consumidores si con el MEPCO nos dijeron que más allá de las variaciones que hay en el precio de las bencinas, el MEPCO va a significar que no haya más de 5 pesos semanales? Lo que sucede es que este cambio en la presión, que sucede los primeros de septiembre de todos los años, el MEPCO no lo incorpora, ya, porque el MEPCO funciona con el precio internacional de la gasolina. Y es una modificación puntual, estacional, que hace ENAP una vez al año todos los septiembre, la cual se revierte los primeros de abril de todos los años, ya cuando pasamos de una temporada de verano a invierno. Efectivamente, hoy día el MEPCO sí está funcionando. En el caso de la gasolina 93 está reduciendo el impuesto específico en 38 pesos. En el caso de la gasolina 97 lo reduce en 16 pesos. Está funcionando el MEPCO. Lo que hizo el Ministerio de Hacienda hoy día fue modificar el precio de parámetro histórico del margen de referencia del cálculo del MEPCO para la gasolina 93, y eso permitió amortiguar esta alza de la presión. En el caso de la 97 no lo pudo hacer porque ya había modificado ese parámetro hace 3 semanas atrás y lo podía hacer solamente una vez al mes, ¿ya? Y por eso es que se pudo amortiguar más en la 93 y menos en la 97, con una diferencia casi a la mitad de traspaso de menor impuesto en los combustibles nacionales. Por lo tanto, Jorge, cuando se dice o cuando se dijo en el momento de aprobar esta ley de la creación del MEPCO que esto iba a evitar que hubiera alzas más bruscas, digamos, de más de 5 pesos, ¿esto se les olvidó? ¿No lo consideraron o quedó fuera del parámetro? ¿Nadie lo pensó? Es que, mira, no hay un instrumento perfecto, ¿ya? O sea, todos estos instrumentos que buscan amortiguar las alzas de los precios no son perfectos, siempre tienen algunas problemáticas como esta particular, de que el MEPCO no considera este cambio en la calidad que sí considera ENAP, porque solamente el MEPCO toma la evolución de los precios internacionales, y obviamente se puede ajustar manipulando los parámetros del MEPCO, que sí resultó en el caso de la 93, no resulta en el caso de la 97, porque ya se había modificado hace 3 semanas atrás el parámetro del margen de refinación histórico del MEPCO. Y esto es lo que te muestra al final de que estos instrumentos no son del todo a prueba de bala, y que siempre hay cosas puntuales que llevan a estos casos en particular. Ahora, esta alza, por lo tanto, es por una sola vez, o sea, no deberíamos tener sorpresas en las siguientes semanas del verano. No, esto es como un cambio en nivel. Y ahora en adelante ya empiezan los movimientos habituales del dólar o el precio del petróleo internacional. ¿Y en abril vamos a tener necesariamente una baja brusca del precio? Sí, pues efectivamente siempre en abril de cada año se traspasa esta menor tarifa por un alza en la presión de la gasolina que hace ENAP, que muchas veces no se refleja tanto por los movimientos también del petróleo y el tipo de cambio que ocurren en los mercados. La ENAP siempre se refiere a 93 y 97 octanos. En el caso de los 95 octanos, ¿hay que sacar un promedio? Es un promedio simple.
sea, hay que dividirlo por dos, digamos. Dividirlo por dos. El alza que entonces estaría en torno a los, qué sé yo, 12, 13, 14 pesos. Efectivamente. Ahora, ¿hay una forma de estructurar un mecanismo en que no ocurran este tipo de problemas? Por ejemplo, aquí se dice hay una limitación para que se puedan cambiar los parámetros. Y en el caso de la benzina de 97 octanos, como esos parámetros ya se habían cambiado hace 3 semanas, no se puede hacer de nuevo. ¿No sería mejor eliminar esa barrera y permitir que se pudieran hacer las modificaciones para casos aparentemente no previstos como este? Que lo que sucede es que como el MEPCO juega un poco con los ingresos fiscales de impuestos, porque lo que hace el MEPCO es recaudar menos hoy día, es necesario que el sistema sea un poco rígido para evitar la manipulación discrecional de la autoridad. O sea, tú tienes que... Esto es una balanza, o sea, entre tener un instrumento bastante flexible para evitar las alzas, pero también tienes la otra contraparte de que pueda ser fácil de manipular por parte de la autoridad y, por ejemplo, disminuir bruscamente la recaudación tributaria, bajando el impuesto a los combustibles. ¿Ya? Al menos yo no recuerdo, por ejemplo, que en septiembre del año pasado ya ha habido un alza de este tipo. Tal vez no lo recuerdo, no he tenido el tiempo de buscarlo exactamente. Pero puede ser que un alza anterior se haya visto amortiguado porque esa vez sí se cambiaron los parámetros, por ejemplo. Puede ser. O sea, puede ser de que no lo recuerdo bien, hay que mirar un poco la historia, pero a veces hay oportunidades en que vienen alzas bruscas como la actual, y la autoridad modifica manipulando los parámetros, como aconteció hoy día con la gasolina 93, que se evitó que este efecto de la presión aumentara considerablemente el precio de la 93. En el caso de la 97 no lo pudieron hacer porque ya han modificado los parámetros hace 3 semanas atrás. ¿Ya? Entonces, al final lo que te muestra esto es que no hay ningún mecanismo perfecto, todos tienen sus problemas, nada es prueba de bala. Y al final este tema de la gasolina es un problema el tema de los impuestos, un problema que siempre va a estar presente y que afecta al bolsillo de todos los chilenos. Jorge, también, hablando más ampliamente de este tema, una queja que suele aparecer muy repetidamente cuando hay alzas de la benzina, es decir, el impuesto específico es muy alto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que ocurre con las faenas industriales o las faenas mineras que utilizan petróleo? ¿Hay una disparidad en cómo se cobra para el consumidor o cómo se cobra para otro tipo de industrias, por ejemplo, que utilizan combustible? Claro, hoy día las fuentes fijas no pagan el impuesto especial a los combustibles, en cambio los automovilistas, los camioneros sí los pagan. Los camioneros también tienen unas deducciones del impuesto especial para el diésel que lo consiguieron en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ¿ya? Pero al final esto te muestra de que hoy día existe una disparidad en el impuesto que es del diésel y la gasolina. Hoy día el diésel tiene un impuesto alrededor de como de 50 pesos específico, el impuesto específico de la gasolina son como 250 pesos, es bastante dispar. Lo ideal es, el primer mejor desde el punto de vista teórico, económico, porque esta es una externalidad negativa que contamina, es subir el impuesto al diésel, ¿ya? Y equipararlo, por ejemplo, a la gasolina. Ese es el primer mejor. Pero políticamente eso es inviable. Yo creo que no hay ningún político que lo haga porque es un suicidio. Entonces, es inviable por la capacidad de presión que tienen los camioneros. Los camioneros y también el consumidor general. O sea, nadie quiere que le suban los impuestos, ¿cierto? Entonces, como el primer mejor, teóricamente, económicamente, es lo ideal por la externalidad negativa, pero políticamente es imposible porque es un suicidio para un político. Entonces, el segundo mejor es bajar entonces el impuesto a los combustibles, a la gasolina, y subir al diésel y equipararlos. Porque hoy día se genera una distorsión brutal en que hay mucha gente que compra autos, camioneta o jeep a diésel porque es más barata la benzina, porque el impuesto, el diésel, porque es más barato porque el impuesto es más bajo. Entonces se produce esa distorsión de que hay gente que prefiere el automóvil a diésel en vez de gasolina porque el diésel es más barato. Entonces yo creo que la opción segunda mejor es equiparar ambos impuestos y mantener la recaudación tributaria constante. Ok, ¿y qué pasa con el impuesto específico, como te preguntaba antes, en el tema de las industrias? Bueno, la reforma tributaria lo que se hizo fue incorporar un impuesto a las emisiones de material cierto particulado a las fuentes fijas sobre un cierto umbral, ¿ya? Que es una manera de... Claro, pero eso fue la contaminación, pero el hecho de hacer frente a la contaminación, porque yo grabo con un impuesto especial
a los productos que tienen, por ejemplo, externalidad negativa a la salud, al medio ambiente, como el combustible, por la emisión que hacen los automóviles, los camiones, se les cobra este impuesto específico, ¿cierto? La fuente de emisiones fijas no se le cobra este impuesto. Eso es lo que te quería preguntar. Entonces la reforma tributaria lo que hizo la reforma tributaria pasada fue empezar a cobrar un impuesto verde, entre comillas, que le llamaban, para las fuentes fijas que emitían sobre una cierta umbral de material Perfecto, particulado. pero la pregunta de fondo es, ¿tiene algún sentido económico que si una persona va a llenar el estanque de su vehículo a benzina o a petróleo, le cobren un impuesto específico y en cambio si una industria o una minera compra petróleo no tenga que pagar ese mismo impuesto específico? No, o sea, aquí el uso de los combustibles genera una externalidad, como te decía, negativa en el sentido de afectar el medio ambiente, la salud, y obviamente si tú quieres limitar ese efecto negativo sobre la sociedad, tú cargas con un impuesto superior los bienes que acarrean ese mal. Y tú tienes que acarrear a todas las fuentes que lo generan, tanto los automovilistas, los camioneros, los taxistas y las fuentes fijas como la industria. Cosa que no ocurre hoy día en Chile. No, si está ocurriendo con lo que te digo yo, con la reforma tributaria, se está cobrando un impuesto verde especial para estas fuentes fijas, para hacerse cargo de ese tema que dices tú. Correcto, pero no se cobra el mismo impuesto específico. No tengo que pagar lo mismo cuando compro el petróleo para ocuparlo en una fuente fija que cuando la compro claro, no es por litros como el combustible de la gasolina, sino que es por emisión. Pero al final el objetivo es el mismo, limitar este mal que es la contaminación dentro de la sociedad. Jorge Germán, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Resumen Ejecutivo. Muchas gracias.